participó su Hijo. Así es Dios. Esta es la pedagogía de Dios y nosotros tenemos que aprender de esto para aplicarlo en todas las circunstancias de nuestra vida. Si lo que Dios te da como un regalo me lo apropio y se convierte en un obstáculo entre Dios y yo no se lo devuelvo a Dios de buena gana, Él me lo va a arrebatar de cualquier manera, porque para Dios está justificado cualquier sufrimiento con tal de evitar mi mal. Esto es muy importante entenderlo. A mí por lo menos me ha resultado muy esclarecedor para muchas cosas de mi vida que no entiendes de entrada. Y dices, ¿pero por qué pasa esto? Todo el mundo patalea, se enfada con Dios, que el pueblo no tiene culpa, que la culpa la tenemos nosotros, porque nos ponemos como nos ponemos. Y entonces Dios dice, bueno, pues como no me la dan por la buena, cojo el hacha y corto. Entonces cuando coge el hacha y corto, decimos, es que es un bruto, pues si luego dicen que Dios es bueno, encima le ponemos al pobre perdido. Y Dios se encoge de hombros y dice, ¿qué queréis que haga yo si sois así de obtusos? ¿Dejaros morir? Pues no. Te corto el brazo derecho, si el brazo derecho que yo te he dado para tu bien se va a convertir en un obstáculo entre tú y yo y al final te va a llevar a la muerte eterna, pues lo que dice le vamos a ir. Mejor banco en el reino que no con los dos brazos en el infierno. Pues es una enseñanza muy evangélica que la gente dice que son unos radicalismos y unas exageraciones que no pueden ser. Pero es que luego si tú miras tu vida y la vida de personas que tienes cerca a la luz de esta verdad, te das cuenta que es que no estamos hablando de cosas de la luna, sino de cosas que pasan. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una cosa buena y para nuestro bien nos la hemos apropiado y la hemos convertido en algo malo y para nuestro mal? Y entonces Dios nos la ha arrancado sin más miramientos. Cuando analizamos cómo surge el mal del hombre, nos damos cuenta de que en los cimientos del mal está la falta de sencillez y el no confiar como un niño en Dios. Volvemos a lo mismo. Hay que ser pequeños. Se dice pequeñuelos. Pequeños, muy pequeños. No avergonzarnos de ser pequeños, de ser niños, de tener corazón de niño. En los comienzos, y de aquí viene el primer pecado, en los comienzos de la historia del hombre, su confianza en Dios fue puesta a prueba y se cayeron estrepitosamente. Y aquí seguimos sufriendo las consecuencias de aquello, ¿no? Fue como si Dios le preguntara al hombre, ¿confías en mí? ¿Eres conmigo sencillo y confiado como un niño? El hombre fue atacado por Satanás, fue tentado precisamente en ese sentido. Lo que hizo fue sembrar en él la desconfianza, ¿no? Si leemos Génesis 3, del 1 al 6, cuando se narra el primer pecado, el pecado de nuestros padres, de nuestros primeros padres, pues te das cuenta de que es así. Satanás, que es un tipo muy listo, por aquello de que es un ángel malo, pero ángel, pues lo hizo de una manera perfecta desde el punto de vista psicológico, como solo él sabe hacerlo. No les dijo, sed infieles, desobedeced a Dios. No, porque eso hubiera sido un poco cantoso, ¿no? No, así de frente, no, probablemente no hubiera colado. Entonces lo hizo como él suele hacer las cosas, pintándolo bonito. Lo que él trató de hacer fue convencer a nuestros primeros padres de que en Dios no había amor, de que en Dios no había sinceridad, de que en Dios no había verdad, en definitiva, de que en Dios no se puede confiar. Entonces, si yo no puedo confiar en Dios por todas estas cosas, ya puedo hacer lo que yo quiera. Porque si me dicen, vete contra Dios, yo no voy. Pues ya se me nuble la cosa y sí. Pero normalmente, si la tentación viene así de esta manera tan grosera, pues más o menos
no creo que ninguno de los que estemos por aquí queramos conscientemente ofender a Dios. Entonces, si la tentación viene así de frente, decimos no. Pero es que el demonio sabe que no tiene que venir así de frente, lo va haciendo de la otra manera, va socavando la confianza. No te fíes, no te fíes. Y me atrevo a decir que el 99% de los pecados que se cometen en esta vida es porque falla la confianza en Dios o en alguien que está en lugar de Dios, que representa a Dios, que me muestra a mí la voluntad de Dios, el querer de Dios. No te fíes, si es un inútil, no tiene ni idea, ¿qué te va a decir? No es una persona, pero es un pobre hombre que en realidad no sabe, no aplica un bolo. Le estás diciendo peras y te ha entendido rábanos y luego vas a hacer caso. Si no, es que no puedes saber, no le hagas caso. No te puedes fiar, no está acertado, no sabe bien. No te está diciendo desobedece, no ten cuidado, no te fíes. Y si no te fías de quien te muestra el querer y la voluntad de Dios, empiezas a fiar de ti mismo y haces lo que a ti se te ocurre o te parece mejor. Ya empiezas por desobedecer, pero la desobediencia suele venir siempre de la desconfianza. Y ya a continuación pues ya coges la cuesta abajo, ya lo que esté, da lo mismo, ya he puesto todo seguido, ¿no? El mecanismo con que el demonio actúa a la hora de tentarnos y llevamos al pecado suele ser este. Sembrar la desconfianza. Una vez que logras sembrar la desconfianza, lo tiene todo hecho. San Francisco de Sales es otro buen amigo mío, doctor de la Iglesia, dice una cosa que es preciosa y verdad. Dice, quitarle a un alma la confianza y le habréis dado la muerte. Así de claro lo dice San Francisco de Sales y qué verdad es. Quitarle a un alma la confianza y le habréis dado la muerte. La habéis debilitado de tal manera que al primer soplo, eso está clarísimo. Y yo lo he visto palpablemente en situaciones, personas que, pues eso, que al final dicen, pero ¿por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha dicho lo otro? ¿Por qué ahora así? Pues porque en el fondo te pones a analizar cada caso, cada circunstancia, ha habido desconfianza en algún momento. Desconfianza en Dios, desconfianza en los superiores, desconfianza en el director espiritual, desconfianza en definitiva en Dios, vamos. O en quienes manifiestan a Dios en tu vida, ¿no? Desconfiar. ¿Por qué vienen las herejías? Porque no me fío de lo que dice la Iglesia, no me fío de la Iglesia, no es una patrulla de pringaos, ¿por qué los voy a creer? Pues a la hereje lo pido, ya está. O sea, en el fondo todo es desconfianza. Y con eso se debilita, ¿no? Se debilitan las personas. El pecado de la desconfianza en sí ya es pecado contra la virtud de la esperanza, ¿vale? Pero es que además el pecado de la desconfianza predispone y prepara el terreno para todos los demás pecados. El hombre que desconfía, lo primero que le pasa al hombre que desconfía, nos pasa a todos cuando sentimos desconfianza, es que nos sentimos amenazados. Y la persona de la que desconfío se convierte para mí en un peligro, en una amenaza, y despierta en mí el temor. El pecado de la desconfianza crea en torno a quien lo comete un clima de peligro, de angustia, de temor, de ansiedad, de agobio. De ese temor del que tanto hablan los psiquiatras y los psicólogos, y que tantas veces es fuente de sufrimientos sin fin en el hombre. De sufrimientos no reales, pero que están dentro de uno porque viven esa situación de crispación, de miedo, de inseguridad, de angustia, que viene de la desconfianza, ¿no? No puedes descansar, no puedes reposar, siempre te sientes en peligro, siempre te sientes amenazado. Y eso debilita, te quita la paz, te quita la serenidad, con lo cual ya uno no tiene la capacidad de decisión y la lucidez que cuando uno está sereno. O sea, es una cadena de cosas, ¿no? Es un mecanismo que se pone en marcha y luego es muy difícil pero la raíz es la desconfianza. O sea, la raíz de todas las ansiedades es la desconfianza en Dios o en personas concretas. O sea, todas las personas que acaban tomando ansiolíticos es porque no se fían de nadie. Lo que no sé es por qué se fían del psiquiatra para tomarlo, pero bueno, eso es otro
de quien se tienen que fiar no se fían. Es una cosa que siempre me la he preguntado. No te fías ni de tu madre. Qué triste la vida, pero vale, bueno, pero te fías de este señor que quiere que te tomes ese cotín. En virtud de que al principio te fías de él y no del resto, ¿no? Pero bueno, esas son actitudes del ser humano que muchas veces pues, no tienen explicación. Pero ya mismo la cuestión, ¿no? Si no estamos liberados del pecado, tampoco podemos estar liberados de lo que nace de él. La inquietud, el temor, el sentimiento de amenaza. El pecado destruye al hombre y de manera especial el pecado de la desconfianza en Dios, que os acabo de decir de San Francisco de Sales. Pero sobre todo lo destruye el temor que acompaña al pecado. El temor nace como un cierto estado emocional, es un estado emocional. El temor no es algo objetivo, es un estado emocional, ¿no? Que cada uno lo vive de una manera. Y en ciertos momentos de la vida todos hemos experimentado, hemos vivido ese estado emocional y en algunos, en la justa dosis es bueno, porque nos preserva de ciertos males, pero en la justa dosis hay que tener cierto temor, porque el instinto de conservación es eso, no es otra cosa más que eso, ¿no? Un cierto temor que te ayuda pues, a no hacer barbaridades y a cuidar tu propia vida. Pero cuando ya eso sale de los límites, pues se convierte en un mal y en una tortura. O sea, hay gente que vive angustiada perpetuamente y aterrada siempre. Y va dominando muchas veces el temor mi esfera espiritual, es decir, mi inteligencia y mi voluntad. Aquí es importante diferenciar entre el temor que nace como un estado emocional sobre el cual casi no tengo control, porque no, o sea, es algo que surge en mí y no lo puedo controlar, ¿vale? Y es normal en cierto grado, repito. Y el temor que yo permito que se apodere de mis pensamientos y de mi voluntad. Este último temor es el que está mal. O sea, el primero es el que decimos que es lógico, que es natural, que en cierto modo es bueno dentro de esos límites, porque nos preserva de otros males mayores, pero cuando ya ese temor empieza a ser más fuerte que yo y se adueña de mi voluntad y la anula, ya me esclaviza, ya me quita la libertad, no me deja ser yo, ese ya es malo. Y ese sí lo podemos evitar. Ahora hay que atajarlo a tiempo. Entonces, como todo en la vida, hay que atajar las cosas a tiempo, porque cuando ya se desboca el caballo es muy difícil hacerle parar. Cuando tú ves que se empieza a desbocar es cuando hay que tirar de las riendas con fuerza, pero con mucha fuerza, porque como tienes un poquito, el caballo va a hacer tururú y va a correr más todavía, si ve que intentas. Tienes que tirar con tan fuerza que le pares de golpe, si no, no le vas a parar. Pues el temor es igual que un caballo desbocado, como la imaginación también, ¿no? Si no le paras, perdóname la expresión, a la bestia tirando, pero con todas tus fuerzas, no le vas a parar y, como él sabe que estás intentando parar, va a correr más. Entonces vas a perder totalmente el control, ¿no? ¿Y por qué os cuento todo este rollo del temor? Pues de eso, porque veréis. La pregunta sería, bueno, vale, tú nos dices que tenemos la agenda y con fuerza y toda esta historia, sí, pero vamos así, en concreto, y déjame de imágenes y de ejemplitos, ¿cómo tiro yo de las riendas? ¿En qué consiste tirar de las riendas, no? Pues hay que hacer un ejercicio, como toda la vida, y hay que entrenar. Al principio no sale bien, pero hay que seguir entrenándose aunque no salga bien. Hay que sustituir pensamientos negativos por otros positivos. O sea, esto es una cosa como muy elemental. Si yo digo, no me fío de esta persona, me fío de esta persona, ¿por qué no me voy a fiar? O sea, tienes que, eso que te aparece, cortarlo y decir, no, yo me fío de esa persona. Y hago actos de confianza con esa persona, y si puedo los hago externamente. Porque si entro en la desconfianza y voy dando paulo a eso, cada vez me irá más. Entonces, la manera de tirar las riendas es cuando viene un pensamiento negativo de ese tipo, no, yo me fío. ¿Por qué no me voy a fiar? Pues por esto, te vienen 24.000
motivos para anunciarte. Pues me da igual, los desecho todos. Yo me fío de esa persona. Pero no seas tonta, no te das cuenta que ha hecho esto, que ha dicho lo otro, que luego te va a decir, que me da igual, yo me fío de esa persona. Y vas cortando y vas atajando. Porque si no, cada vez va a ir a más, ¿no? Y va a ser más difícil de frenar. Y lo mismo tenemos que hacer con Dios, por supuesto. Yo me fío de Dios. Pienso que Dios es el poder infinito, que es el amor infinito, y que si a Él le entrego todo, no tengo que temer nada. Estos pensamientos llenos de fe y de confianza eliminan el temor de la esfera espiritual. Y poco a poco la esfera espiritual va a dominar en mí sobre la esfera emocional y el temor irá desapareciendo del todo. Pero hay que hacer ese ejercicio. Lo que no puedes hacer es dejarte llevar y luego querer pararlo. Hay que hacer ese ejercicio continuamente. Y el temor se puede combatir, ¿eh? Los miedos se quitan, pero hay que trabajar. Si no trabajas, no los puedes evitar. Eso es una realidad. Y también os puedo decir que conozco casos en que esto yo lo he visto. O sea, personas con miedos, con inseguridades, con traumas, que parecían al principio insalvables, son salvables, pero hay que trabajar. O sea, todo esto requiere esfuerzo, ¿no? Hay gente que dice, pues que se me quite el miedo, que Dios haga un milagro y me quite el miedo. Mira, si Dios quiere hacer un milagro, ya lo hará, pero en principio sí que quiere que tú trabajes. Luego, si Él quiere quitártelo de golpe, pues bien, pero no suele hacer así. O sea, requiere tu cooperación, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo. Esto que os estoy diciendo no es una terapia contra el temor, porque a veces yo cuando pienso estas cosas y las cuento así, me siento como si fueran esos psicólogos que tanto quiero, ¿no? Y no, yo no pretendo, no, para nada. O sea, yo hablo de lo que por experiencia sé que es así. O sea, de que no es una terapia, es una realidad. Bueno, si le queréis llamar terapia, llamadlo terapia, que es una terapia muy simple y el terapeuta es Dios, ¿no? O sea, quitamos el miedo y ponemos a Dios. Y como me fío de Él y estoy en manos de Él, pues se lo va a arreglar. Y ya está. Y me fío. Y si me vuelve a ir la vida, vuelvo a poner a Dios. Y vuelve a ver quién se cansa antes. Esto es una labor de constancia, ¿no? De tenacidad. Porque las cosas vuelven una y otra vez. Sobre todo si hay un hábito. Y ya ese temor, esa ansiedad están de alguna manera ahí asentados. No se erradican tan fácil. Pero no hay que rendirse. O sea, no hay que dejar que nos gane un milímetro. Somos nosotros los que tenemos que ir ganándole milímetros al miedo, ¿no? A la angustia, a los agobios. Pero eso supone trabajar. No tumbarse la batola y que Dios me lo arregle. Porque entonces eres un cara dura, te preocupa y Dios no te lo tiene por qué arreglar. Así de claro. Porque eso también es verdad. Hay gente que tiene muchas ansiedades, muchos miedos, muchos agobios, muchos traumas, pero no se tumban tan panchos. Otra cosa que tampoco entiendo. Pero no estamos todos angustiados, que nos estás ahí tumbados sin hacer nada. Tumbados en el sentido de trabaja porque tú tienes un alma creada a imagen y semejanza de Dios que tiene que ser liberada de todo eso que te hace daño, pues para poder vivir como Dios te ha creado, libre y feliz, y poder dejarle al día su obra en ti. Lo que no puedes hacer es, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que yo soy así, pues nada, soy así, seguiré visitando al psiquiatra de vez en cuando, me seguiré tomando mi tratamiento de vez en cuando, y si no, pues voy a contar los días, si no voy a hacer yoga, que es otra tontería, que también lo hacen, y no sé qué más, a ver si se me pasa, no, mira, las cosas no se van a pasar solas. Al toro hay que cogerlo con los cuernos y poner las cosas en su sitio, y plantearlas de verdad, con honestidad, y decir, voy a trabajar. O sea, aquí nadie está hablando de que esto sea cómodo, ni fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es posible y que hay que hacerlo. Vamos, yo recomiendo que lo hagáis. Cada uno que haga lo que quiera, pero yo recomiendo que lo hagáis. Hay que hacerlo, ¿por qué? Pues porque yo soy una hija de Dios y no quiero vivir esclavizada por nada, ni menos por miedos, por fobias, por angustias y por agobios. No. Eso no es de Dios, es mío, de mi cosecha, y se puede quitar. Se puede quitar. En la mayoría de los casos, porque puede haber casos muy difíciles, y patologías y cosas que yo no digo que no,
pero en la inmensa mayoría de los casos se puede superar, se puede evitar y hay que hacerlo. Jesús, vamos a Jesús por fin, dejamos los psicólogos y lo psicológico. Jesús continúa su obra de redención y nosotros participamos en ella mediante la fe. Esa obra abarca no solamente nuestro pecado, sino también todo el contexto de nuestro pecado, porque nuestro pecado es algo muy concreto que sucede en mí y en mi historia, una cosa de las nubes, es algo muy concreto que pasa en el tiempo, en mí, en mi vida y en mi historia, ¿no? Eso significa que los temores y las sensaciones de peligro también son objeto de redención, también han sido redimidas. Jesús al morir en la cruz nos redimió de todo esto, de todos los temores, de todas las sensaciones de angustia y de peligro, y de la misma manera que nos redimió del pecado que da lugar a eso, ¿no? Por eso, toda tu vida debe estar orientada a conseguir una apertura cada vez mayor ante los actos de la redención de Cristo. De la cruz, de ningún otro sitio, de la cruz fluye constantemente la gracia para que puedas ser salvado del pecado y también de los temores. Pero hay que ir a la cruz a buscar la gracia. O sea, que nos la manden por otro medio no es factible, no es real. O sea, la cruz es la fuente de todas las gracias, ¿no? La cruz es la fuente de la redención. Hay que abrirse a la acción redentora de Cristo mediante la fe que tiene el niño en el Evangelio. Tenemos por primero de todo que creernos que Jesús nos ha redimido de todo lo que nos da miedo, de todo lo que nos amenaza y que somos libres. Punto primero, aunque no lo sintamos, creérnoslo. Y la fe, volvemos a decirlo, es redención, es recibir. Es el proceso de ir recibiendo la obra redentora de Cristo. Yo siempre digo que creer es algo muy difícil, pero que no creer es mucho más difícil todavía, pero muchísimo más difícil que creer. Tratemos de ser conscientes de que no estamos solos. Cristo está junto a mí porque Él me redimió. Soy objeto de su redención, soy objeto de su amor y está conmigo. Tengo que adoptar en mí la actitud y los sentimientos del niño y volverme a Jesús y decirle: yo sé que tú quieres curar esta lepra del temor que me afecta. Sé que ya me has redimido de ella. Lo creo firmemente. Entonces verás cómo la fe, que a los ojos del mundo se presenta como un detalle insignificante, como un grano de mostaza, como la más pequeña de las semillas, tiene el poder infinito de Dios. Verás cómo la fe te abre a la obra redentora de Cristo y de manera milagrosa elimina el temor. Por fin volverás a ser libre, a sentirte libre. Tiene mucho que ver con la actitud del niño. No podemos circunscribir nuestra fe y nuestra vivencia de la fe a una religión legalista. Porque entonces, yo no sé si vendremos el miedo o no, pero surgirán otros problemas, ¿no? Que se llaman escrúpulos, perfeccionismo, y que acaban convirtiendo al hombre en un ser angustiado también porque su religión se ha convertido para él en una especie de jaula, una tortura, ¿no? Donde no se puede vivir. Y esto evidentemente nos aleja de Dios. Nos impide confiar en Dios. Nos lleva a través del pecado de la desconfianza. La confianza absoluta en Dios es fundamental para adueñarnos de esa actitud del niño. Y cuando digo confianza, a ver, es que no sé cómo explicar lo que quiero decir.
Un ejemplo. Si alguna vez nos ha pasado que alguien a quien queremos mucho, alguien que ha sido importante para ti, a quien tú le has abierto tu corazón, tu vida, las cosas más importantes las has compartido, se las has confiado, de pronto esa persona a la que tú quieres tanto deja de confiar en ti y percibes que deja de confiar en ti, pues si lo habéis experimentado sabéis que es uno de los dolores más grandes de la vida, ¿no? Y que a veces dices, pero ¿por qué de pronto esta persona se ha dejado? Ya no confía en mí. Si no confía en mí es porque ya no me quiere como antes, va todo junto, ¿no? Porque yo me quiero muchísimo, pero si no ha perdido la confianza es porque el amor también ha bajado de nivel, o sea, es todo junto, ¿no? Eso yo creo que alguna vez también por desgracia todos hemos experimentado una situación así, ¿no? Y sabemos cómo duele y cómo se siente uno. Bueno, pues si este ejemplo que acabo de poner lo elevamos, no nos quedamos en el plano humano, sino que lo elevamos al plano sobrenatural, podemos imaginarnos cuán grande es el dolor de Dios cuando desconfiamos de Él, ¿no? Cuando desconfiamos sobre todo de que nos quiere y cuando desconfiamos de que nos perdona, ¿no? De que usa de misericordia con nosotros. Las palabras, yo esto lo he oído muchas veces, no es de hablar de una cosa. A mí me da miedo entregarle todo a Dios. Le tienen que herir a Dios como si fuera una bofetada en plena cara, ¿no? ¿Cómo te puede dar miedo entregarle todo a Dios? ¿Qué te puede Dios hacer de malo? Nunca te va a hacer ningún mal. Entonces, que tú desconfíes de Él es una injusticia mayúscula, ¿vale? Desconfiar de la nota, pues que te bien, pero vale. Pero desconfiar de Dios es una injusticia mayúscula y le hiere tremendamente. Es el pecado que más le hiere, el de la desconfianza, del que después se van a derivar todos los demás, porque ya puesto, ya sigue todo. La desconfianza es, en cierto sentido, peor que el pecado, porque es la fuente y la raíz de todos los pecados, ¿no? Lo que decíamos antes. El niño es el que principal y esencialmente confía siempre. Por eso de Él es el reino. El niño no es capaz de todas esas elucubraciones retorcidas y de desconfiar. O sea, un niño es incapaz de pensar, si es un niño normal, claro, que su madre le puede hacer algo mal. Es que no le entra en la cabeza. Está mi mamá. Yo me acuerdo cuando era pequeña. Cuando yo veía a mi padre, tenía la sensación de que todo estaba arreglado. Luego estaba en casa con mi madre y decía, madre, vaya por Dios, se ha roto tal cosa, afuera. Y yo iba y le decía a mi madre, me decía, no te preocupes, papá lo arregla. Como si mi padre fuera el pobre, no sé. Pero papá lo arregla, ¿por qué? Porque a mí a veces te pasaban cosas que para mí eran un drama personal, como salirse el brazo a la muñeca. Y yo le llevaba a mi padre el brazo por uno, la muñeca por el otro, y yo no sé cómo hacer, y inmediatamente la muñeca podía tener el brazo en su sitio. Pues papá lo arregla. Esto se ha roto, papá lo arregla. Yo iba con las cosas, papá, arréglame. Yo obviamente mi padre decía, pero esta niña. Entonces cuando a mi madre le pasaba algo, decía, ay por Dios, ¿y ahora qué hago yo con esto? Papá lo arregla. O sea, yo tenía una confianza absoluta en que mi padre lo arreglaba todo. ¿Por qué? Porque tenía el corazón limpio. Y esa confianza me daba paz. Pasara lo que pasara, no pasaba nada, porque papá lo arreglaba. Por eso es necesaria esa actitud del niño. No sé qué pasa, esto está fatal. No importa, tengo un papá que lo arregla. Papá lo arregla. O sea, yo lo de la muñeca, os confieso que la primera vez que pasó no me dio un infarto. No sé qué voy a hacer. Me fue por investigar la muñeca o algo. Pues como todos los niños, un poco torpe y brutita, pues tiré, ¡pum!, se salió el brazo. Y cuando me quedé con el brazo en la mano, casi me da algo. Entonces fui y eché unas de lágrimas a decirle a mi padre lo que había pasado. Y mi padre dijo, no llores, hija, pipi, y me lo dio arreglado. Y yo dije, ¡hala! Esto es una cosa. Y a partir de entonces, papá lo arreglaba todo. Yo no sé por lo que haría muchas veces para no decepcionarme, ¿no? Porque le debí de poner muchos aprietos ahora que lo pienso, pero papá lo arregla. Yo tenía una confianza inquebrantable. Entonces, si se me volvía a romper, ya no sufría. Porque papá lo iba a arreglar. El susto que me llevé la primera vez, no lo volví a tener nunca
jamás aquello se arreglaba. Pues en el ámbito de la fe tenemos que ser iguales. Papá me lo arregla. Y no lo somos. ¿Cómo se va a arreglar esto? ¿Qué catástrofe? ¿Qué desgracia? No tiene sentido. Entonces cojo me pego un tiro. Sí, hombre, en esa lógica lo que te pegues un tiro es la consecuencia normal, donde tiene que desembocar todo. Pero si tú estás convencida de que de verdad hay alguien que te quiere y te lo va a arreglar, es que ni te inmutas, vives tan tranquila. Pero porque la fe es eso, tener la seguridad absoluta de que papá lo arregla todo. Y eso nos falta, por eso es tan importante la actitud del niño, ¿no? Esa transparencia, y efectivamente de los que son como ellos es el reino, porque empiezan a gozar ya de la paz y la alegría del reino aquí. Después, por supuesto, pero yo lo pienso, si de verdad vives así, vas a vivir feliz, gozosa, sin angustia, sin agobios, y empiezas a vivir la alegría de ser hija de Dios ya desde ahora. Si soy hija de este Padre, ¿qué puedo tener? Nada. Y Jesús lo dice claramente, es palabra del Señor: si no cambiáis y os hacéis como ellos, no entraréis en el reino, ¿no? Es imposible. El niño del Evangelio, es lo que os acabo de decir, papá lo arregla, espera todo de Dios, literalmente espera milagros. Y yo he visto milagros. Se la fuerza y el poder de la oración. Yo he visto cosas humanamente inexplicables y las he visto. ¿Por qué? Porque quiero pedirle a papá que lo arregle sabiendo que papá lo arregla sí o sí. Pero si yo voy pidiéndole a papá que lo arregle sabiendo que papá lo tiene hecho como para arreglarlo, que ya puede hacer un pedazo de milagro, que no tiene arreglo, porque vaya follón el Señor, porque a ver, no, nada de que Dios diga, me dejas que lo haga yo, que sé lo que tengo que hacer. Pero no, vamos a explicar a Dios lo que tiene que hacer para arreglar lo que no sabemos cómo se arregla. Porque no tenemos fe. Si ya lo he pedido en la oración, no lo has pedido convencida de que lo iba a hacer. Y como no has pedido convencida de que no lo iba a hacer, pues no ha funcionado. La fe funciona si es auténtica, si de verdad pides así. Y yo lo he comprobado. Cuando pides ciegamente diciendo, no sé cómo porque no tiene pies ni cabeza, pero lo va a arreglar, lo arregla. Si pides porque hay que pedir y hay que rezar, pero no te lo crees, papá no lo arregla. Papá dice que tiene morcilla. Que no le va a tener que explicar todo cómo se arregla. No tiene que tener morcilla, como dijeron, ¿no? O sea, que mira, no. ¿Por qué nos pide tanto Jesús la actitud del niño? Porque es la única que tiene esa fe ciega que mueve montañas y que hace milagros. El niño espera milagros. En la medida en que seamos niños, gozaremos de un espíritu joven. El individuo, no es muy verdad, puede ser un anciano, un viejo prematuro, aunque tenga 20 años. Y puede tener 80 años y permanecer joven gracias al espíritu de niño. Dios siempre es joven y la Iglesia, constituida por Cristo, también lo es. Por eso necesita personas de espíritu joven. Por eso necesita a ese niño en ti, que es capaz de creer todo. El viejo, los viejos, mastodónticos viejos, se dedican a calcularlo todo, a entenderlo todo, a tenerlo todo bien atado, a hacer las cuentas de lo positivo, de lo negativo y, en definitiva, a limitar las posibilidades de actuación de Dios, que pone límites a su amor y a su misericordia. Calcular continuamente lo que puede suceder y lo que no puede suceder y lo que vamos a hacer es un rasgo inequívoco, lo siento chicas, de viejos. O sea, las personas que están, ay, y si digo que sí a Dios y me entrego a Jesucristo, vieja prematura. Pero revieja además. Y claro, y si entro en el convento y luego resulta que no he dejado la carrera, pero bueno, pero fosilizada, ya sea fosilizada, ya no vieja, o sea, fósil. Lánzate como un niño, porque tienes a papá ahí con los brazos abiertos diciéndote ven, y tú vas corriendo como una loca sin pensar que por el camino te la puedes pegar, porque además si te la pegas él va a venir corriendo por ti. Pero si vas midiendo los centímetros
bien colocado, poniendo colchones por el camino y a tu paso, sin precipitarte. No te vayas a caer cuando llegas, ya Dios está con los brazos así aburrido. Esperaba así y al final ha dicho, qué cansancio, y se queda así. Esto parece un chiste, pero es la realidad. Y viejas prematuras de estas, sobre todo a la hora del plan de restauración ahí, geriátricos. Pero geriátricos. Dios necesita nuestra fe de niños para poder hacer milagros. Le tenemos que dejar hacerlos. Y si empezamos a colchonar el trayecto, el pobre es que no puede hacer nada. Aburrirse hasta que llegamos, estamos calculando los kilómetros, el combustible, los baches del camino, que no estamos cuando empezamos a correr, porque no cuando empezamos a andar, pero claro, hasta que llegamos se ha deteriorado hasta el camino, o sea, hay baches y socavones. Y un ejemplo claro de esto es Zacarías. Zacarías le ató las manos a Dios porque no creía en los milagros. Rezaba, tenía todos los días un hijo, pero cuando van y se lo van a dar al país no se lo cree. Genial, Zacarías. Toda la vida pidiendo un hijo y cuando llega que le pide que lo va a tener no se lo cree. Resultado, mudo. Claro, o sea, Zacarías es el colmo de la incoherencia. O sea, venga a pedir el hijo, toda la vida pidiendo el hijo. Y llega el ángel y le dice que ya lo tiene y no se lo cree. De que cómo va a ser eso, pero no lo estabas pidiendo, hombre, por Dios. Pues va y no se lo cree. Cuando yo le escucho no creyó, y además expuso un argumento bastante absurdo y bastante contrario a su propia petición. O sea, está pidiendo un hijo. Y cuando Dios se lo va a conceder, le dice, empieza a huir con Dios, ¿no? Le dice, yo soy viejo, pues esto es para que lo dices, y mi mujer de edad avanzada. Pero entonces, ¿para qué lo estás pidiendo? A continuación, cuando ella dice que yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Efectivamente era viejo porque no creía en el Señor. Era viejo, pero re viejo, y se quedó. Pero la cuestión es que lo pedía todos los días. De hecho, entró allí a ofrecer el incienso y se puso a pedirlo. Y cuando va Dios, se ve que ¿qué pasa? Que envejeció en décimas de segundo a los 4 años. Porque da igual de viejo cuando entró que cuando llegó al ángel. O sea, el argumento tiene tela. Nosotros muchas veces somos como Zacarías, pero muchísimas veces. Cierto párroco convocó una vez a sus feligreses en unas rogativas para pedir la lluvia y fotos en mogollón, porque hacía mucha falta la lluvia. Y cuando les llegaron, les dijo, sin más, habéis venido a rogar que llueva, ¿por qué no habéis venido por el paraguas? ¿Somos así? Nadie fue preparado para la lluvia, luego todo el mundo está convencido que no iba a llover. Entonces, ¿para qué rayos iban? Pues somos así muchas veces, ¿no? O sea, entonces vamos a pedir la lluvia, pero todo es totalmente sin paraguas. Y el carro me dijo, pues, ¿por qué habéis venido sin paraguas? ¿Cuántas veces somos así? Es que Dios no me da lo que pido, pero has venido con el paraguas. Si te llueve te cagas, tonto. Entonces, hasta te hace un favor, te hace un favor porque no llueva. Y en contraposición a Zacarías, tenemos al alma más grande, pero más pequeña, que es María, nuestra madre, ¿no? La Virgen. Ella está disponible para todo. Confía plenamente. No se sorprende de nada. No se asusta de nada. Su actitud hacia Dios está colmada de una actitud de infancia, se abandona totalmente. Pues bueno, lo que tú digas, que voy a tener un hijo, pues vale. Que sin concurso de varón, pues sí. Y lo único que pregunta la mujer es, bueno, pues eso, ¿cómo va a ser esto? Y la respuesta que le dieron fue, guay. Facilísimo, verás. Resulta que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra y tal, podría, todo súper claro. O sea, me han resuelto todas las dudas. A ver, ¿cómo? Sí, lo que tú quieras, pero ¿cómo va a ser esto si yo no conozco a varón? Facilísimo. Oye, viene el Espíritu Santo, te cubre con su sombra, concibes un hijo, no pasa nada. Todos los días esto pasa, es una cosa muy normal. Y ella no pregunta más. Me imagino que no tendría ni torta. Pero dice, bueno, pues que se hagan ni lo que tú has dicho, que sabe Dios lo que sea, y si no sabe Dios, pues yo ya no me preocupo, ¿no?
que se haga lo que tú has dicho, pero no por objeciones, no razonas, Zacarías es que soy viejo, que no sé qué, que no sé cuál. Ella con docilidad absoluta dice, pues sí, que sea lo que tú has dicho. O sea, no se plantea, pero eso puede ser o no puede ser, o va a ser posible, o es... ¿Por qué? Porque tiene un corazón dócil, abierto, de niño, cree ciegamente en Dios y en que Dios lo va a hacer todo. Ella no tiene nada que ver con el resto, claro. Por eso es el no verlo en todo, ¿no? El abandono, la confianza absoluta en Dios. O sea, ella, ya lo he comentado una vez, se llevaba el tipo. Porque la podían acosar y matar con toda tranquilidad. Tampoco se preocupa de más, ni da explicaciones. Porque también la cosa era para contar. No es que estaba un día, vi un ángel y me contó. Ella comprende que hay cosas que las tiene que guardar en el corazón, que las vive en silencio y que piensen lo que quieran y que juzguen lo que quieran. Dios saldrá por mí y Dios aclarará todo, porque Dios cuidará de mí. Y así es. Ella nunca dio explicaciones a nadie, porque no sintió necesidad de darlas ni de justificar nada, porque no tenía miedo, porque confiaba en Dios y tenía motivos para tener miedo. Tenía motivos para tener miedo. Ella conocía la ley de su pueblo y sabía que en cuanto su embarazo fuera evidente, si José no respondía de él, la podían apedrear en cualquier momento y quedarse todos tan frescos porque encima habían cumplido la ley haciéndolo. Ella lo sabía. Pero a José para tener como miedo. Al contrario, en vez de pensar en sí lo que puede pasar, sale gozosa al encuentro de Isabel. Y cuando llega y se encuentra con Isabel, empieza a cantar, ¿no? Y a bendecir a Dios. Quien canta como ella cantó es evidente que no tenía ningún miedo. Vivía feliz, gozosa y agradecida por el don que Dios le había hecho. Aunque era un don un tanto peculiar y difícil de entender, pero era un don, el más grande. Y vivía feliz. Y eso es todo, porque lo que queda es mucho, es muy largo.